Buenos días, yo soy la doctora Cubillos y vamos a hablar hoy sobre abdomen agudo médico. El dolor abdominal inespecífico representa aproximadamente el 45% de las consultas en las guardias hospitalarias y la consulta domiciliaria. Es por ese motivo que debemos recordar las distintas patologías médicas que pueden ocasionarlo, evitando someter al paciente a métodos invasivos y cirugías innecesarias. El desafío fundamental consiste en saber orientarse con rapidez, tomando conductas terapéuticas oportunas y precisas que disminuyan la morbimortalidad del paciente. Si bien diagnosticar como médico un abdomen agudo que puede ser operado constituye un trágico error, no menos lamentable es llevar al quirófano a aquellos pacientes que no lo necesitan. Mencionaremos ahora 10 puntos que debemos tener en cuenta para el correcto diagnóstico del abdomen agudo médico. En primer término, realizar una correcta anamnesis, un examen físico completo, que incluya tacto vaginal y rectal. Solicitar exámenes auxiliares, como por ejemplo una química completa, un electrocardiograma, una placa de tórax, una ecografía, una tomografía axial computadorizada. De ser necesario también realizar una paracentesis y una arteriografía. Repetir el examen clínico 4 a 6 horas después de haber realizado los mismos. Algo importante que debemos tener en cuenta es que la disnea intensa en las primeras horas del abdomen agudo pueden sugerir una causa torácica. La movilidad respiratoria abdominal se encuentra conservada y la apnea calma el dolor. Es importante tener en cuenta que el vómito que precede al dolor suele ser de tipo médico, salvo en la perforación de esófago. A su vez, en el abdomen agudo médico hay poca contractura abdominal, salvo en casos raros como el tétanos, el lactodectismo, etc. Suele haber inquietud y desasosiego como en el cólico renal, en cambio el paciente peritonítico suele permanecer quieto. El dolor más intenso a la palpación superficial y que disminuye o calma en la palpación profunda es más de tipo médico. El dolor parietal aumenta al contraer el abdomen, eso se conoce como signo de Carnet, y disminuye en el abdomen agudo quirúrgico. La contractura con masa fija palpable que persiste al sentar al enfermo es signo de hematoma de la vaina de los rectos, llamado también signo de Fothergill. El dolor agudo e intenso que dura 6 horas o más sugiere patología intraabdominal y casi siempre es quirúrgico. Si persisten las dudas diagnósticas y no hay mejoría en un lapso de pocas horas, es preferible realizar una laparotomía exploradora. Mencionaremos ahora algunas causas de abdomen agudo médico. Para ser un poco más pedagógica, los dividimos en 5 grupos: las causas torácicas, retroperitoneales y genitales, causas digestivas, parietales y causas generales. Dentro de las causas torácicas tenemos las pleuropulmonares, como es la neumonía aguda de la comunidad, y el neumotórax, mientras que las cardiovasculares la veremos a continuación. Dentro de las causas cardiovasculares, el infarto de miocardio, fundamentalmente, como sabemos, el de cara inferior, que remeda una gastritis aguda o un cólico vesicular. También tenemos, en el caso de la pericarditis aguda, la misma llamada pericarditis epistenocárdica. El aneurisma disecante de aorta provoca un dolor abdominal que es más bien de tipo posterior. La isquemia intestinal, llamado también angor mesentérico de Horner, suele ser una causa frecuente y fundamentalmente en pacientes añosos. La epiploitis aguda o apendicitis apendicular, la insuficiencia cardíaca congestiva y pericarditis constrictiva que provocan congestión hepática, provocando el crecimiento, el aumento del hígado y la distensión de la cápsula de Gleason. Así también el tromboembolismo pulmonar. Dentro de las causas retroperitoneales no podemos dejar de mencionar a la litiasis renoureteral, a las malformaciones renales, entre ellas la estenosis ureteral, el riñón en herradura, la hemorragia en el riñón poliquístico. Existe una causa muy frecuente que es la retención aguda de orina, conocida también como globo vesical, la crisis de Diels, que es la tosis renal, que puede ser traumática o no, la pielonefritis aguda y los abscesos renales. Dentro de las causas genitales podemos mencionar la torsión testicular, la vesiculitis seminal y o prostatitis, la enfermedad inflamatoria pélvica, la EPI,
que suele presentarse con fiebre, dolor abdominal, la ruptura folicular o del cuerpo lúteo, la endometriosis, los dispositivos intrauterinos, fundamentalmente mal colocados y que han migrado. ¿Quién no reconoce como causa digestiva la hernia de hiatus, la esofagitis, el espasmo esofágico? También aquellos cuadros de gastritis erosiva aguda, la gastroparesia, los cuadros de enterocolitis, la enfermedad de Crohn, las linfadenitis mesentéricas, todas aquellas patologías que provocan hepatomegalia, como la hepatitis aguda, por la distensión de la cápsula de Gleason, la pancreatitis aguda con el dolor en hemicinturón y las metástasis peritoneales. Dentro de las causas parietales, no podemos dejar de mencionar al herpes zóster, también la radiculitis, provocadas habitualmente por fracturas, cánceres, neuropatía diabética, el hematoma de la vaina del recto anterior, el signo de Fothergill, y la sacroileitis unilateral. Dentro de las causas generales tenemos en primer término las de origen tóxico metabólicas, entre ellas una de las más importantes, la CAD, la acidosis diabética, la porfiria aguda intermitente que se presenta en mujeres habitualmente con antecedentes familiares y que provoca un dolor de tipo cólico, también el saturnismo agudo, la intoxicación por arsénico, el talio y los cuadros urémicos con la típica gastritis urémica, el hipo y el hiperparatiroidismo, la insuficiencia suprarrenal aguda, aquellos casos de aracnoidismo, por ejemplo el lactrodectismo, y el uso abusivo de laxantes. También dentro de las causas generales debemos mencionar las de origen inmunohematológicas, como es el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis sistémica, la fiebre reumática, las crisis hemolíticas, la púrpura de Scholen-Henoch, la leucemia aguda y la drepanocitosis. Formando parte de las causas neurológicas encontramos las crisis viscerales tabéticas, ya prácticamente desaparecidas, la epilepsia abdominal, que solo se manifiesta por dolor, y los cuadros de tipo psicosomático. Por último, para terminar, las causas generales de origen infecciosa, como es la fiebre tifoidea, la brucelosis, el paludismo, los casos de tétanos, la mononucleosis infecciosa y por último la tuberculosis intestinal y peritoneal. Por supuesto, hay muchísimas más causas. Estas serían una de las más importantes y más frecuentes, pero hay muchísimas más.